Mi nombre es Belén, y les mando mi historia, seguidores de lo extraño, porque desde hace tiempo que soy seguidora. Muchas veces escucho los relatos que comparten ahí, sobre todo cuando estoy sola en mi cuarto. Varias veces pensé en escribir, pero nunca me animaba. Me daba pena o sentía que mi historia era demasiado personal. Pero después de lo que me pasó, decidí contarla. No voy a fingir que fui una buena persona en muchas etapas de mi vida. La verdad, cometí bastantes errores, y para que entiendan todo lo que vino después, tengo que empezar desde antes. Yo nací en una familia numerosa. Éramos varios hermanos y crecimos en una casa donde siempre había ruido, gente hablando y mi mamá tratando de poner orden. Mis papás eran trabajadores, gente sencilla. Nunca tuvimos grandes lujos, pero tampoco nos faltaba comida ni techo. Mi infancia fue bastante normal. Todo empezó a cambiar cuando entré a la secundaria. Ahí fue cuando me empezó a llamar la atención todo lo relacionado con los muchachos. La verdad es que yo nunca fui una muchacha muy bonita de la cara. Era una cara común, nada especial, pero lo que sí tenía era buen cuerpo. Desde joven desarrollé curvas muy marcadas. Tenía cadera ancha, pecho grande y piernas gruesitas. Yo era de esas mujeres gordibuenas. Sí, era un poco gordita, por eso a veces me metía al gimnasio, sobre todo cuando sentía que estaba subiendo demasiado de peso. No era algo constante, lo hacía por temporadas para mantener una silueta que no se me saliera de control. En la secundaria empecé a tener varios novios. La verdad, yo era una muchacha bastante intensa. Me gustaba coquetear y tirar la onda a varios muchachos del salón o de otros grupos. Algunos sí me hacían caso, aunque muchas veces no eran precisamente los que a mí me gustaban, pero aún así salía con ellos. Incluso hubo momentos en los que tenía más de un novio al mismo tiempo. Me inventaba pretextos cuando uno me buscaba y yo estaba con otro. En ese tiempo lo veía como algo divertido. También tengo que admitir algo. Yo era bien calenturienta desde joven. Tenía mucha curiosidad por todo lo que tenía que ver con las relaciones y la intimidad. A veces me metía con muchachos que ni siquiera me gustaban tanto, solo porque ellos sí me buscaban, y yo tenía ganas de experimentar o de sentirme deseada. Así era yo en esos años. Pero entre todos los muchachos que conocí en la secundaria, hubo uno que me gustaba de verdad. Se llamaba Anthony. Anthony era muy guapo, alto, delgado, con una sonrisa que llamaba mucho la atención, pero lo que más destacaba de él era que no era como otros muchachos. No era presumido ni mujeriego. En ese tiempo tenía novia, una chica de otro grupo, y parecía tomarse la relación muy en serio. Eso me desesperaba un poco, porque aunque hablábamos seguido y nos llevábamos bien, Anthony siempre me trató como amiga. Nunca me coqueteaba, nunca me dio entrada para algo más. Aún así, yo no perdí la esperanza de que algún día terminara con su novia y se fijara en mí. Pero la secundaria terminó y cada quien siguió su camino. Después de graduarnos, ya no volví a saber nada de Anthony durante varios años. Por mi parte, decidí entrar a la universidad. Me metí a estudiar medicina. Cuando les dije a mis papás, se pusieron muy contentos. Para ellos era algo muy importante que yo estuviera en la universidad. Pero la verdad es que yo no estaba ahí por vocación. El estudio nunca fue lo que más me interesó. A mí me llamaba más la atención conocer gente, salir, convivir con muchachos. La universidad estaba llena de chicos nuevos, y yo seguía siendo la misma de la secundaria. Salía con varios. Algunos eran compañeros de la carrera, otros los conocía en fiestas o en reuniones. Nada serio, solo relaciones pasajeras. Con el tiempo, mis calificaciones empezaron a bajar. Había días en los que ni siquiera entraba a clases.
prefería irme a otro lado o quedarme platicando con algún muchacho que me estaba coqueteando. Mi mamá empezó a darse cuenta. Un día me sentó en la cocina para hablar conmigo. «Belén, tú no estás tomando la universidad en serio», me dijo con mucha preocupación. Yo traté de restarle importancia. «Apenas voy empezando, mamá». Pero ella insistía. «Hija, no desperdicies esta oportunidad». Ese tipo de pláticas se volvieron cada vez más frecuentes, hasta que un día me cansé. La universidad dejó de interesarme por completo y tomé una decisión impulsiva. Dejé la carrera a medias. Cuando mis papás se enteraron, se enojaron muchísimo. Mi mamá lloró. Mi papá me gritó que estaba desperdiciando mi futuro. Yo ya no quería escuchar nada, así que decidí buscar un trabajo. Después de intentar en varios lugares, terminé trabajando en un bar de mala muerte como mesera. Era un lugar lleno de hombres que iban a tomar después del trabajo. Desde el primer día me di cuenta de cómo me miraban. Muchos clientes se me quedaban viendo sin disimular. Algunos incluso me hacían propuestas directas. Me decían cosas como que me pagaban si salía con ellos después del turno, o si pasábamos un rato a solas. La mayoría de veces me indignaba. Les decía que yo estaba ahí para trabajar, no para otra cosa. Aunque siendo sincera, si alguno me parecía atractivo, tampoco me hacía tanto la difícil. Así fue pasando el tiempo. Mientras tanto, en mi casa, las discusiones con mis papás se volvieron cada vez más constantes. Todos los días había reclamos por mi forma de vivir, hasta que me cansé. Un día decidí irme de la casa. Con el dinero que ganaba en el bar, renté un cuartito pequeño. No era la gran cosa, pero al menos era mi espacio, y nadie me estaba regañando todos los días. Mi vida se volvió bastante rutinaria. Trabajaba en el bar, salía de vez en cuando con algún hombre que conocía ahí, y volvía a mi cuarto a dormir. Hasta que una noche pasó algo que no esperaba. Yo estaba trabajando como siempre, cuando entró un hombre al bar. No sé por qué, pero algo en él me llamó la atención, así que me acerqué rápido para atenderlo antes que las otras meseras. «Buenas noches», le dije. «¿Qué le ofrezco?». El hombre levantó la mirada. En ese momento sentí que lo había visto antes. Nos quedamos observándonos durante unos segundos. «¿Perdón?», me dijo. «¿Nos conocemos?». Yo solté una pequeña risita. Justo estaba pensando lo mismo. Lo miré con más atención y de pronto lo reconocí. «¿Anthony?». El hombre abrió los ojos con gran sorpresa. «¿Belén?». Nos quedamos impactados. Habían pasado varios años desde la secundaria, y los dos habíamos cambiado bastante. Anthony ya no era el muchacho delgado y muy atractivo que yo recordaba. Había subido de peso, su apariencia estaba más descuidada, y parecía mayor de lo que realmente era. Nos pusimos a platicar un rato mientras yo atendía su mesa. Me contó que había estudiado ingeniería y que ahora trabajaba en una empresa. Esa noche había ido al bar para desestresarse un poco. En algún momento le pregunté algo que tenía curiosidad de saber. Le pregunté si seguía con la chica con la que andaba en la secundaria. Anthony negó con la cabeza. Me dijo que habían terminado hace varios años, después de descubrir varias infidelidades de parte de ella. Cuando escuché eso, pensé que tal vez ahora tenía una oportunidad con él. Después de esa noche empezamos a vernos más seguido. A veces él pasaba al bar a saludarme cuando salía del trabajo. Otras veces nos encontrábamos para platicar en algún café. Poco a poco fuimos retomando la confianza, hasta que un día Anthony me hizo una invitación. Me dijo que si quería ir a su departamento a cenar y a platicar con más calma. Yo acepté.
En mi cabeza ya me estaba imaginando cómo podría terminar esa noche. Pensaba que después de tantos años, por fin iba a pasar algo entre nosotros. Así que al día siguiente me fui a su departamento. Pero en cuanto llegué y entré al lugar, me llevé una sorpresa enorme. Porque ahí conocí a alguien que yo no esperaba ver. Alguien que en ese momento se convirtió en el verdadero centro de mi atención. En la sala había un hombre que yo no conocía. Estaba sentado en un sillón, revisando algo en su celular, y cuando levantó la mirada para ver quién había llegado, sentí algo que me sacudió por dentro. Era un hombre como de unos 40 y tantos años, quizás 43 o por ahí. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba muy bien conservado. Tenía un cuerpo firme, espalda ancha, brazos fuertes y una presencia que se notaba de inmediato. No era un muchacho joven, pero tenía ese tipo de atractivo maduro que a muchas mujeres les gusta. La verdad me impresionó. Anthony notó mi sorpresa. «Ah, cierto», dijo como si se hubiera acordado de algo. «Belén, te presento a mi tío». El hombre se puso de pie con tranquilidad. «Él es Joel», continuó Anthony. «Estamos viviendo aquí los dos por un tiempo». Joel extendió la mano de forma educada. Yo le estreché la mano, pero mientras lo hacía, lo miré con una sonrisa que ya me conocía bien. Una sonrisa de esas que usaba cuando quería causar cierta impresión. Así que me presenté. Anthony me explicó rápidamente la situación. Me dijo que él y su tío estaban rentando en ese departamento de forma temporal porque trabajaban en la misma constructora. Los dos eran ingenieros y la empresa los había mandado a trabajar a esa ciudad por un proyecto grande. Mientras Anthony hablaba, yo seguía observando a Joel. Tenía el cabello corto, con algunas canas que en lugar de hacerlo ver viejo, le daban un aire interesante. Joel me miró con una sonrisa amable. «Me da gusto que mi sobrino tenga una novia tan linda». Anthony soltó una pequeña risa incómoda. No somos novios», aclaró. Yo también me reí un poco. «Solo somos amigos de la secundaria». Joel asintió. «Bueno, entonces qué bueno que se reencontraron». La tarde pasó de una forma bastante tranquila. Estuvimos platicando un rato en la sala, recordando cosas de la secundaria y comentando algunas cosas del trabajo de Anthony. Pero siendo sincera, aunque estaba escuchando la conversación, mi atención se iba mucho hacia Joel. Había algo en él que me llamaba demasiado la atención. Era la forma en que me hablaba, la seguridad que transmitía, la manera en que se movía. Era muy distinto a los otros hombres con los que yo estaba acostumbrada a tratar. Después de un rato, Joel se levantó del sillón. Dijo que tenía que salir a hacer un encargo rápido, algo relacionado con el trabajo. Se despidió de nosotros y salió del departamento. Cuando la puerta se cerró, el ambiente cambió un poco. Nos quedamos solos Anthony y yo. Hubo unos segundos de silencio mientras él recogía unas cosas de la mesa. Fue en ese momento cuando decidí aprovechar la situación. Me acerqué un poco más a él y comenzamos a platicar. La conversación fue tomando un tono más personal. Nos reímos de algunas cosas de la secundaria, de lo mucho que habíamos cambiado desde entonces. Anthony se veía relajado, así que yo me acerqué más. No fue algo planeado paso a paso, simplemente se fue dando. Una mirada, una risa, un momento de cercanía. Anthony tampoco se resistió demasiado. La tensión que había entre nosotros terminó explotando, y las cosas se dejaron llevar por el momento. Terminamos teniendo intimidad ahí en el departamento. Después de un rato, todo volvió a la calma. Más tarde yo me despedí y me regresé a mi cuarto. Mientras caminaba por la calle regreso a mi casa, iba pensando en lo que había pasado. Al principio, cuando Anthony me invitó al departamento,
Yo principalmente iba por él, pero después de conocer a su tío, mi mente estaba en otra parte, porque la verdad, Joel me había gustado mucho más. Esa idea empezó a dar vueltas en mi cabeza, y con el paso de los días fui tomando una decisión que, viéndolo ahora, fue bastante egoísta. Seguí acercándome a Anthony, pero en el fondo mi interés ya no estaba en él, mi interés estaba en Joel. Con el tiempo, Anthony y yo empezamos a vernos más seguido. Salíamos a comer, a caminar o a ver una película. Poco a poco, nuestra relación fue avanzando, hasta que finalmente terminamos haciéndonos novios. Anthony estaba contento con eso, pero siendo honesta, yo lo hice con una intención muy clara: estar todavía más cerca de Joel. Casi todos los días encontraba algún pretexto para ir al departamento. A veces decía que quería ver a Anthony, otras veces que solo pasaba a saludar. Pero la verdad era otra. Yo quería ver a Joel, quería platicar con él, conocerlo mejor, observarlo. Y poco a poco comencé a comportarme como sabía hacerlo cuando quería llamar la atención de un hombre. Comentarios suaves, miradas un poco más largas de lo normal, sonrisas cargadas de intención. Nada demasiado evidente, solo lo suficiente para que él notara mi presencia. Joel siempre se comportaba de forma respetuosa. Era amable conmigo. Platicábamos de cosas sencillas, del trabajo de la constructora, de cómo se estaba adaptando a vivir en esa ciudad, pero nunca cruzaba ninguna línea. Un día pasó algo que me dio la curiosidad de hablar más tiempo con él. Fui al departamento como muchas otras veces. Toqué la puerta esperando que me abriera Anthony, pero quien me abrió fue Joel. Me dijo que Anthony había tenido que quedarse más tiempo en el trabajo porque le habían encargado terminar unas cosas pendientes. Joel incluso me dijo que si quería podía regresar más tarde. Yo sonreí. Le dije que no tenía prisa, que si no era molestia podía esperarlo ahí. Joel dudó un momento, pero al final me dejó pasar. Entré al departamento y nos sentamos en la sala, así que empezamos a platicar. Le pregunté si ya tenían mucho tiempo viviendo ahí. Joel me explicó que no, que apenas llevaban algunos meses porque la empresa los había cambiado de estado para trabajar en un proyecto grande de construcción. Mientras hablaba, mencionó algo que no esperaba escuchar. Dijo que en realidad él no quería irse de su ciudad, porque allá había dejado a su esposa y a sus hijos. En ese momento sentí como si algo me hubiera caído encima. No lo esperaba. Yo lo miré con cierta sorpresa. «Qué lástima», le dije casi sin pensar. Joel pensó que yo me refería a lo difícil que había sido dejar a su familia. «Sí», respondió, «fue pesado, pero es un buen trabajo, y la verdad vale la pena por el futuro». Yo negué un poco con la cabeza. No me refería a eso. Joel me miró con curiosidad. Entonces, solté una pequeña risa. Me refería a que... qué lástima que seas casado. Joel se quedó callado unos segundos. Yo continué hablando con naturalidad. Le dije que era un hombre muy guapo y que seguramente muchas mujeres se fijaban en él. El comentario lo incomodó un poco. Se notó en su expresión. Joel era un hombre casado y se veía que tomaba en serio a su familia. Después de escucharme, hizo un pequeño gesto incómodo y se puso de pie. Dijo que seguramente Anthony no tardaría en llegar. También comentó que tenía algunas cosas del trabajo que revisar. Antes de irse a su habitación, yo le dije que me disculpara el comentario, que no quería que pensara mal de mí. Joel me respondió con calma. Me dijo que no me preocupara, pero también me dio un consejo que me dejó pensando. Me dijo que yo debería enfocarme más en su sobrino. Después de eso se retiró a su cuarto. Yo me quedé sola en la sala. Anthony llegó más tarde y todo siguió como siempre. Pero desde ese día,
algo cambió dentro de mí, porque aunque Joel había dejado claro que respetaba a su esposa y a su familia, yo no podía sacármelo de la cabeza. Ese hombre me había gustado demasiado, y empecé a preguntarme de qué manera podría lograr que algún día él también se fijara en mí. Después de aquella conversación incómoda que tuve con Joel en la sala del departamento, mi cabeza no dejaba de darle vueltas al mismo asunto. Yo sabía que él era un hombre casado, que tenía hijos y que además parecía ser de esos hombres que se toman muy en serio su familia. Eso lo hacía más difícil, pero también lo hacía más atractivo para mí. Durante varios días estuve pensando qué podía hacer para acercarme más a él. Seguía viendo a Anthony con normalidad. Él estaba contento con la relación, y yo continuaba visitándolo en el departamento casi todos los días. Hasta que un día, mientras estábamos platicando, Anthony me contó algo que para mí fue como una oportunidad caída del cielo. Me dijo que su tío había tenido un accidente en el trabajo. Nada demasiado grave, pero sí lo suficiente para que los doctores le recomendaran descansar un tiempo y trabajar desde casa mientras se recuperaba. Al parecer se había lastimado una pierna en la constructora y ahora tenía que evitar moverse demasiado. Cuando escuché eso, inmediatamente se me prendió el foco. Con una voz dulce, le dije a Anthony que si quería yo podía pasar de vez en cuando al departamento para echarle un ojo a su tío. Le dije que podía ayudarle con la comida o con lo que necesitara mientras se recuperaba. Anthony se me quedó mirando con una sonrisa. Para él aquello parecía un gesto muy bonito. Dijo que le parecía una gran idea, que su tío no era muy bueno para cocinar y que seguramente agradecería la ayuda. Por dentro yo sonreía, pero no precisamente por lo que él pensaba. Un par de días después, decidí empezar con mi plan. Antes de ir al departamento, pasé por el mercado para comprar algunas cosas. Mi idea era preparar un caldo de pollo, algo sencillo pero casero, algo que pareciera un gesto de cuidado. Sin embargo, antes de llegar al mercado, hice otra parada. Había un pequeño local en una calle cercana que yo ya conocía de vista. Era uno de esos lugares donde una señora decía dedicarse a trabajos espirituales, limpias, amarres y cosas de brujería. Nunca antes había entrado, pero ese día lo hice. La señora era mayor. Me preguntó qué necesitaba, y yo, un poco nerviosa, le conté mi situación. Le dije que estaba desesperada por un hombre. Le conté que era el tío de mi novio, que me gustaba muchísimo pero que no me hacía caso porque era casado, y además era mayor que yo. La mujer me escuchó con atención. Después de unos momentos, sacó un pequeño gotero de un cajón. Me dijo que era un remedio especial para amarrar a un hombre. Según ella, bastaba con poner unas gotas en la comida de esa persona, y poco a poco él quedaría atrapado, enamorado, incapaz de alejarse. En ese momento yo estaba tan obsesionada con Joel que no lo pensé demasiado. Le pagué a la señora y me fui de ahí con el pequeño frasco guardado en mi bolsa. Después de eso sí fui al mercado. Compré el pollo, verduras y todo lo necesario para el caldo. Cuando llegué al departamento toqué la puerta. Joel fue quien me abrió. Se sorprendió al verme. Me dijo que Anthony no estaba en casa. Yo sonreí con naturalidad y le pregunté si Anthony no le había comentado nada. Le expliqué que yo iba a pasar de vez en cuando para apoyarlo mientras se recuperaba. Joel frunció un poco el ceño. Al parecer no estaba enterado de nada. Pero después de escucharme, se encogió de hombros y me dejó pasar. Reconoció que cocinar se le estaba complicando con la lesión y que cualquier ayuda sería bienvenida. Entré al departamento como si fuera algo completamente normal. Me metí a la cocina y empecé a preparar el caldo de pollo. Mientras la comida se cocinaba, saqué el gotero de mi bolsa. Recuerdo que por un momento dudé,
pero la obsesión que tenía con Joel fue demasiado fuerte. Cuando el caldo estuvo listo, dejé caer un pequeño chorrito de líquido dentro del plato que le serviría. Después lo llevé a la mesa. Joel me agradeció el gesto. Comió con tranquilidad mientras platicábamos de cosas sencillas. Ese fue el comienzo. Durante las semanas siguientes, empecé a visitar el departamento con más frecuencia. Siempre llevaba comida hecha por mí, siempre usando el gotero. Al principio, Joel seguía comportándose igual que siempre, amable, educado, un poco reservado. Pero con el paso de los días, empecé a notar cambios. Sus miradas se quedaban más tiempo en mí, su forma de hablar conmigo se volvió más cercana. La distancia que antes mantenía empezó a desaparecer poco a poco. Yo también alimentaba esa situación. Me arreglaba un poco más cuando iba a verlo. Usaba ropa que resaltara mis curvas. Me acercaba más de lo necesario cuando hablábamos. Lo miraba de esa forma que sabía que podía provocar algo. Todo se fue construyendo lentamente, hasta que un día ocurrió. Anthony no estaba en el departamento. Joel y yo estábamos solos. La conversación empezó normal, pero poco a poco se fue cargando de tensión. Esa barrera que durante tanto tiempo había existido entre nosotros, finalmente se rompió. Joel terminó cediendo. Esa noche lo seduje por completo y terminamos en su cama. Para mí fue como cumplir un objetivo que llevaba mucho tiempo persiguiendo. Después de eso, las cosas cambiaron por completo. Nuestra relación se volvió un secreto. Yo seguía siendo la novia de Anthony ante los ojos de todos, pero casi todos los días terminaba metida en la habitación de Joel. Las visitas se volvieron cada vez más frecuentes. Joel parecía cada vez más atrapado en esa relación, hasta que un día todo se vino abajo. Esa tarde estábamos en la habitación. La puerta del departamento se abrió de repente. Anthony había llegado antes de lo esperado. Cuando abrió la puerta del cuarto, nos encontró ahí. No hizo falta decir nada. La escena hablaba por sí sola. Anthony se quedó paralizado unos segundos. La expresión de su cara pasó del desconcierto al dolor y luego al enojo. Yo sabía que no tenía sentido mentir, así que le dije la verdad. Le confesé que nunca lo había querido, que en realidad solo había aceptado ser su novia para poder acercarme a su tío. Le dije incluso que muchas veces cuando teníamos intimidad, yo me imaginaba que estaba con su tío. Imaginaba que las manos que me tocaban eran las de Joel. Anthony parecía destrozado. Miró a su tío con una mezcla de rabia y decepción. Le dijo que iba a contarle todo a su esposa y a su familia, pero Joel lo interrumpió. Con una calma que incluso a mí me sorprendió, dijo que no hacía falta nada. Explicó que ya había tomado una decisión. Había dejado a su esposa. Había abandonado a su familia. Todo para quedarse conmigo. Anthony no podía creer lo que estaba escuchando. Joel continuó hablando. Dijo que si alguien tenía que irse del departamento, era él, porque el alquiler lo pagaba Joel. Así que prácticamente lo corrió del departamento. Anthony se fue de ahí, lleno de rabia y dolor. Después de eso, las cosas cambiaron definitivamente. Joel y yo empezamos a vivir juntos, y yo seguía haciendo lo mismo que había hecho desde el principio. Todos los días le preparaba la comida. Todos los días usaba unas gotas del frasco para asegurarme de que ese amarre siguiera funcionando. Porque después de todo lo que había pasado, yo estaba decidida a que Joel jamás pudiera separarse de mí. Cuando recuerdo todo lo que pasó, a veces me quedo pensando en cómo una sola obsesión puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Yo misma me pregunto en qué momento dejé de pensar con claridad y empecé a actuar solo por capricho. Porque si soy honesta, todo empezó por deseo.
Desde el momento en que vi a Joel en aquel departamento, algo dentro de mí se encendió. No me importó que fuera el tío de Anthony. No me importó que fuera un hombre casado, ni que tuviera hijos. En mi cabeza solo estaba la idea de que lo quería para mí. Y cuando una persona se mete algo así en la cabeza, empieza a justificar cualquier cosa. Primero fue usar a Anthony. Me hice su novia sabiendo muy bien que mis intenciones eran otras. Él se enamoró de verdad, y yo lo utilicé como un simple puente para llegar a su tío. Ahora que lo pienso bien, fue algo muy cruel de mi parte. Después vino lo de la brujería. En ese momento yo estaba tan desesperada por Joel que no me detuve a pensar en las consecuencias. Fui con esa señora, compré ese supuesto amarre y empecé a echarlo en su comida como si fuera lo más normal del mundo. Nunca pensé en lo que estaba provocando, porque cuando Joel terminó cediendo y dejó a su esposa y a sus hijos por mí, en ese momento me sentí poderosa, sentí que había ganado. Pero con el tiempo empecé a entender algo que antes no veía. Cuando destruyes la vida de otros para conseguir lo que quieres, también te llevas una parte de esa destrucción contigo. Anthony perdió la confianza en las personas por lo que hice. Su propio tío lo traicionó, y yo fui quien provocó todo eso. A veces me pongo a pensar en la cara que tenía cuando nos encontró ese día, y todavía siento un nudo en el estómago. Y luego está la familia de Joel, una mujer que se quedó sin su esposo, unos hijos que crecieron sin su padre. Todo por una relación que empezó con engaños y obsesión. Muchas veces me pregunto si de verdad fue amor lo que sentía por Joel, o si solo era una terquedad mía por tener algo que al principio parecía imposible. Porque cuando alguien te quiere de verdad, no hace falta obligarlo ni amarrarlo con nada. Hoy en día sigo viviendo con Joel y la vida sigue su curso, pero cada vez que recuerdo cómo empezó todo, entiendo algo que antes no entendía. Hay decisiones que tomamos en un momento de deseo o de egoísmo que pueden marcar a muchas personas para siempre. Y aunque uno trate de seguir adelante, hay cosas que la conciencia nunca te deja olvidar.